Que el buen Dios tenga misericordia de ti y de los tuyos, les abrace, les consuele, les sustente y les sostenga, que los guíe por sus sendas y que en su redil los atrinchere de tal manera que no los deje apartar ni a diestra ni a siniestra. Estamos en la primera carta de Corintios a los Corintios, capítulo 14. La palabra de Dios dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, Pablo da preeminencia al amor, sin lugar a dudas, lo hemos ya compartido, creo que en dos audios anteriores. El amor, el amor puro, santo, limpio de Dios debe estar en el corazón de cada creyente. Cuando hay amor, esto disipa las contiendas, los pleitos, las rivalidades, los celos, los odios, las envidias. Sí, y como ya lo dije antes, se elimina el orgullo y la prepotencia. El amor es el antídoto frente a la prepotencia, al orgullo espiritual. Por eso Pablo dice: seguid el amor, sigan el amor, practíquenlo, vívanlo. Permitan que en sus vidas la palabra amor cobre sentido, fuerza y vigor, sea real. Pero luego Pablo también añade: procuren los dones espirituales. Sí, procuren esos dones. No hay nada malo en anhelar, desear los dones espirituales. Procure el Espíritu Santo en su vida y en él el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor al Señor. Se lo acabo de leer del libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2, donde habla de los 7 espíritus de Dios, que es el mismo espíritu y hace referencia a los dones del Espíritu Santo. Procuren, deseen, anhelen los dones del Espíritu Santo, los dones espirituales. Pero Pablo dice: pero por encima de todo ellos, anhelen ser instrumento de Dios en profecía. Esto puede ser confuso, ¿no? Y esto es delicado, porque cualquiera de aquí se puede atribuir el título de profeta, y así lo han hecho, usando mal e interpretando mal la palabra. El hecho de que Pablo diga que procuremos los dones espirituales tampoco me faculta a mí para hoy o mañana erigirme o autoproclamarme como profeta. El hecho de que Pablo diga, pero sobre todo ustedes sean profetas o deseen ser profetas, el hecho de que yo lo desee no quiere decir de que el Espíritu Santo me lo va a conceder. Ya él lo había explicado antes, cada quien tiene un papel, un rol que realizar, una tarea que realizar en el cuerpo de Cristo. No todos podemos ser profetas. ¿Sabe? En Israel habían profetas.
Pero no todo el pueblo de Israel era profeta. Sí, la profecía es un don. Y la profecía no consiste en adivinar el futuro. Porque hoy hay muchos que se autoproclamaron profetas, pero son adivinos. Vienen a ser como chamanes, como encantadores. Vienen a ser como espiritistas. Sí, que alborotan demonios, pero no tienen el poder, la autoridad para echarlo fuera. Ni siquiera, perdónenme en esto que lo voy a decir, ni siquiera usando el nombre de Jesús, porque lo que hay en sus corazones no es el nombre de Jesús. En sus corazones está la avaricia, está el engaño, está la mentira. Entonces solamente alborotan demonios. Bueno, dijo un autor que en la iglesia de Corinto había un problema serio. Y es que se pretendía que todos hablasen en lenguas y el que no hablaba lenguas espirituales. Óigalo bien, no tenía el don del Espíritu Santo. No era alguien convertido y arrepentido, aunque fuera muy humilde y tuviera una comunión permanente con el Señor, era etiquetado como alguien que realmente tenía un pecado oculto, por así decirlo, por eso no podía hablar en lenguas. El diablo le tenía atrapada la garganta, la lengua. Sí, y aunque Pablo deja claro en este texto que el don de lenguas es del Espíritu Santo, yo voy a hacer un paréntesis. ¿Sabe? El hablar en lenguas no determina mi espiritualidad. Yo conozco personas que tienen don de lenguas y hacen muchas cosas que no le agradan a Dios. No estoy desacreditando el don de lenguas. Yo mismo tengo don de lenguas. No lo estoy haciendo. Sí, vi a aquella persona en una iglesia donde si no hablaba en lenguas no era tenida como alguien espiritual, no era tenida como alguien importante en la iglesia. Y entonces la vi aprender a hablar en lenguas. Usted escuchó lo que le acabo de decir. Aprendió a hablar en lenguas. Le estoy diciendo, el Espíritu Santo da don de lenguas. Y donde no hay discernimiento de espíritu, que es otro don, por presiones espirituales, se puede aprender a hablar en lenguas. Y donde no hay ciencia y sabiduría del Altísimo, también se puede hablar lenguas. Sí, lenguas dadas por espíritus demoníacos, lenguas dadas por demonios. ¿Sabe? Lo viví en una iglesia. Lo viví en una iglesia donde una hermana, óigalo bien, se pasó al frente y tomó el micrófono a ministrar en la iglesia con unas lenguas extrañas, unas lenguas que el Espíritu Santo no había dado. ¡Qué tremendo! Claro, me llené de ira, me llené de celo. Este celo es un celo santo, esta ira es una ira santa, donde se quiere sacar, destruir lo que no es de Dios y lo que está contaminando y haciendo daño a la iglesia, al pueblo de Dios. ¿Sabe? Todo el mundo estaba emocionado porque la hermana estaba hablando en lenguas, pero nadie sabía lo que ella estaba hablando en lenguas. Luego, en el siguiente audio, posiblemente haré un énfasis particular en esto. Pero déjeme decirle que por el Espíritu Santo supe. Ella lo hizo un miércoles en la noche y el domingo en la mañana en el culto también lo hizo. ¿Y sabe qué estaba haciendo esta mujer? Esta humilde mujer. Óigalo bien. ¿Qué estaba diciendo en esas lenguas?
Estaba expulsando al Espíritu Santo. Decía, fuera Espíritu Santo, fuera Espíritu Santo, y maldecía al Espíritu Santo. Oh, creo que captó la idea. No todo el que habla lengua realmente es alguien espiritual. No todo el que habla lenguas, esas lenguas son del Espíritu Santo, y no todo el que habla lenguas habla esas lenguas por el Espíritu Santo. Pablo no lo aclara aquí, pero por la experiencia se lo estoy aclarando en el nombre del Señor Jesucristo, por el poder de su palabra y por el poder del Espíritu Santo. Qué bueno que usted hable en lenguas. Qué bueno que usted tenga ese don. Pero Pablo está atacando no el don de la lengua, sino la actitud de los hermanos en la iglesia. Creían que eran más espirituales que aquellos que no hablaban en lenguas. Y entonces nos encontramos todavía en iglesias donde el que no habla en lengua no es espiritual, donde el que no habla en lenguas está en pecado. No, eso es limitar el Espíritu Santo. Es considerar que el Espíritu Santo está limitado simplemente al don de las lenguas, y Pablo ya lo aclaró. Hay multitud de dones espirituales. Y el profeta Isaías habla de los 7 espíritus de Dios, es decir, de las 7 formas de manifestarse el Espíritu Santo en la tierra. Sí, el pensar, el creer que porque yo hablo lengua soy mejor que los demás. Eso no tiene sentido. Soy más espiritual que los demás. No. El que no habla en lenguas me hace inferior al que habla en lenguas. No. Sabe, la iglesia de Corinto tenía un orgullo tremendamente espiritual, porque la mayoría tenían don de lenguas, pero todavía, recuerde que ya le dije, todavía entre ellos había fornicarios, todavía entre ellos había adúlteros, todavía entre ellos había borrachos, había homosexuales, había lesbianismo, todavía entre ellos había robo, todavía entre ellos había engaño, mentira, dolo, avaricia. Pero creían que eran espirituales porque hablaban en lengua. ¡Qué contradicción tan tremenda! Yo no sé si está entendiendo en esta mañana. Pero Pablo le dijo abiertamente, si alguien tiene dones espirituales, no es para pretender que es más que nadie, simplemente ese don tiene que ponerlo al servicio del reino, al servicio de la obra del Señor. El que hace milagros es un don del Espíritu Santo. No es para enriquecerse, no es para decir yo sí tengo el poder del Espíritu Santo, no. Yo sí hago milagros, no. Porque te aseguro que el Espíritu Santo se alejará de ti y empezarás a hacer milagros, pero no por el Espíritu Santo. Oh, no sé si entendiste eso. No sé si comprendiste lo que te acabo de decir. Bueno, te lo voy a explicar de otra manera. Hay milagros que son de Dios y hay milagros que no son de Dios. ¿Qué es un milagro? Yo te lo he explicado. Un milagro es cuando son afectadas literalmente las leyes universales establecidas por Dios. Te lo dejo claro. El único que puede afectar o cambiar o modificar sus leyes es el mismo creador del universo, aquel que las estableció. Pero por la dureza del corazón de la gente, Dios concede que los demonios, que el mismo Satanás, que los ídolos, que las famosas imágenes a quienes le rezan la gente del mundo, hagan milagros para quedar atados y ligados a esa fe vana que los condena. Así que el tener un don del Señor, volviendo al lugar, no es para enorgullecerme o para ganancia deshonesta, es decir, para enriquecerme, para aprovecharme del don del Espíritu Santo, no. En el momento en que hagas eso, podrás seguir haciendo milagros o aparentarás hacer milagros, pero esas acciones no vienen del Espíritu Santo, no son de Dios. Pablo deja claro que los milagros o lo que sea, el don que estés ejerciendo en la iglesia, el don de sanidad, el don de ciencia, de sabiduría, de discernimiento, el de hablar en lenguas,
El don de fe debe ser para edificar la iglesia, no para pretender que eres más que nadie, no para minimizar a los demás. Es simplemente para edificar a la iglesia. Entonces Pablo propone, bueno, ustedes que hablan tanto en lenguas, que creen que son más espirituales que los demás, ¿están edificando a alguien? ¿Cuál de ustedes es profeta? Y le dice, anhelen la profecía. Vuelvo al comienzo. No se trata de que todos pueden profetizar. Bueno, si al Señor le place, todos lo pueden hacer. Saúl también estuvo entre los profetas sin ser profeta. Óigalo bien. Aún así, habiendo profetizado, entre ellos se condenó. Suena a contradicción, pero es una realidad. Vuelvo y te repito, el hecho de tener dones espirituales no te hace salvo. El hecho de tener dones de lenguas no te hace salvo. No es una señal de salvación realmente. Los dones del Espíritu Santo debes ponerlos al servicio de la iglesia, pero Pablo añade a esta porción diciendo, anhelen la profecía. Porque a través de la profecía es que la iglesia es edificada. El que habla en lenguas espirituales, no humanas, se está edificando a sí mismo. Él no las entiende, pero desde la tierra está eh, profiriendo palabras de bendición para activar en el cielo sus bendiciones, su crecimiento espiritual. Así que el que habla en lenguas sin tener la interpretación, a lo cual vamos a entrar al siguiente audio, el que habla en lenguas se está edificando a sí mismo, pero el que profetiza, dice Pablo, está edificando a la iglesia. Bueno, aquí la invitación es a ser instrumentos de Dios. Es que todos estamos llamados a anhelar los dones espirituales. Todos tenemos que desarrollar un don espiritual. El Espíritu Santo está abierto a darnos sus dones, pero no para orgullo personal, no para el egocentrismo, para la egolatría, sí para edificar la iglesia. Anhela y desea los dones espirituales para ser instrumento de Dios en la iglesia. Procura esos dones. Que el Espíritu te colme de dones y que pueda ser ese instrumento útil en las manos de Dios en favor de tu congregación. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.